A edades más tempranas, el consumo de drogas produce lesiones y... El nombre de la droga no importa. Si es legal o no, tampoco. Lo único que importa es la vida. Los niños y jóvenes tienen derecho a estudiar, a ser protegidos, a entretenerse y divertirse. El narcotráfico no tiene derecho a quitarles todo eso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más en este su programa Fondo para que no caigas. Y bueno, pues tenemos un programa muy especial con mucha participación de jóvenes de distintas escuelas de aquí del Estado de México y también con especialistas muy calificados, porque vamos a hablar del tema de la última encuesta que se hizo sobre el consumo de drogas entre jóvenes en nuestro país. Y para tal efecto hemos invitado a la señora doctora Eva Terán, terapeuta de Monte Fénix. Doctora, bienvenida. También nos acompaña un viejo amigo, Edgar Angulo, de Oceánica. Edgar, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, Lalo, un saludo al auditorio. Al contrario, muchísimas gracias. Jorge Villatoro, muy importante su presencia aquí. Él es el coordinador de la unidad de encuestas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. De verdad, muchas gracias. Usted es el responsable de esta encuesta, precisamente. Así es, un placer estar aquí y esperamos poder compartir varios puntos de vista. Muy bien, bienvenido. También nos acompaña Diana Fregoso, responsable del análisis de estudio de la encuesta nacional de consumo de drogas en estudiantes, también responsable de esta encuesta. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y Lourdes María López, de Centros de Integración Juvenil, como siempre, Centros de Integración Juvenil, haciendo una gran labor en este programa, en orientación, información y prevención y rehabilitación también. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias igualmente. Gracias. Y quiero también darle la bienvenida a la Escuela Preparatoria Oficial número 273, que están allá, bienvenidos. El CONALEP del plantel Lerma, bienvenidos también. La Preparatoria número 5, plantel Dr. Ángel María Garibay Quintana. Y la Universidad de Ixtlahuaca también, bienvenidos. Entonces comenzamos. Bueno, antes que nada, vamos con usted, por favor, don Jorge. Los resultados de esta encuesta, pues, son preocupantes, ¿no? Sin duda, lo que marca la encuesta es un incremento importante, ¿no? Se duplica el consumo de sustancias de la parte experimental. Es lo que ha estado pasando en todos los tiempos, es lo que ha pasado a nivel mundial, desafortunadamente. La parte más importante es que nos enfocamos muchísimo hacia las drogas ilegales y médicas, pero sin duda el alcohol particularmente es el que sigue siendo la sustancia de mayor peligro, particularmente cuando este consumo es excesivo, y nos encontramos que aproximadamente 15 de cada 100 adolescentes en secundarias y alrededor de 3 por cada 100 en el caso de primarias se han emborrachado al menos una vez en el último mes. Entonces son cifras importantes, por lo que esto implica que repercuten directamente entre los estudiantes, entre otros de los muchos resultados que contiene el estudio. Sí, muy bien. En este programa vamos a hablar de las drogas ilícitas. En el siguiente vamos a hablar sobre el tema de las drogas como el alcohol y el tabaco, que también las cifras son pues escandalosas y además cada vez se comienza más temprano. Diana, tú también participaste en esta encuesta sobre drogas ilícitas entre jóvenes estudiantes. Trabajando junto con hacer toda esta parte de la encuesta y bueno, principalmente de los resultados que los chicos nos reportaron. Muy bien, ¿y cómo fue que cuál fue la metodología de la encuesta? Bueno, es una metodología internacional de todos los estudios que se vienen haciendo en el país y que compartimos con el Observatorio Interamericano de Drogas, y básicamente lo que se hace es que se selecciona un grupo aproximadamente de cada escuela.
se va al grupo, se hace una aplicación absolutamente anónima, en presencia de un entrevistador, y solamente en el caso de que sea un grupo muy difícil, el maestro puede estar ayudando en la parte lejana para dicha aplicación. Es más o menos la metodología, se va a zonas rurales, se va a zonas, incluso comunidades indígenas con habla en español, y tenemos entonces una cobertura a nivel nacional. Es un estudio bastante grande, son más de 150,000 aplicaciones. Fueron seleccionadas más de 6,000 grupos escolares, tuvimos datos a nivel de cada estado y adicionalmente se seleccionaron 9 ciudades con lo que son los polígonos de alto riesgo que maneja Gobernación, en varios de ellos. Entre ellos estuvo Ecatepec, precisamente, que es un municipio de este ¿Y ha dado buenos estado. resultados esto los polígonos? Que por ejemplo en Michoacán sí. Se está trabajando mucho en esa parte. Ahorita, de hecho, de la parte de Gobernación, acaban de hacer la semana pasada una reunión entre investigadores y estos municipios que van a recibir los apoyos, con objeto de que se puedan presentar lo que serían mejores programas de prevención en las comunidades. Espero que funcione, porque la idea es justamente no nada más hacer cualquier clase de prevención, sino en un momento determinado poder trabajar con proyectos que ya han sido demostrados empíricamente que funcionan, que hay algunos en este país y que sin duda se necesita trabajar más. Muy bien, vamos a ver la primera cápsula que tiene que ver con algunos resultados de esta encuesta que... La encuesta de drogas en estudiantes destaca que algunas entidades se encuentran con una prevalencia mayor a la nacional, que es del 17.2% entre alumnos de secundaria y bachillerato. Por arriba de este índice nacional se encuentran la Ciudad de México con el 25%, Quintana Roo con 22%, el Estado de México con 21.1%, Jalisco con el 20.1% y Chihuahua con 19.8%. En secundaria los porcentajes más altos corresponden a la Ciudad de México y a Jalisco. A nivel de bachillerato, el nada honroso primer lugar también es de la Ciudad de México, seguido por el Estado de México, Quintana Roo y Morelos. Que tiene que ver mucho también con el tema de la población, ¿no? De la densidad en la población. A ver, por ejemplo, usted cuando conoció estos datos, ¿qué fue lo primero que le vino a la mente? ¿Qué preocupación? Especialista de Montefénix, en donde atienden a muchísimas personas también que tienen un problema de adicción. ¿Qué fue lo primero que le vino a la mente al conocer pues esos resultados entre esta población y entre estudiantes cada vez más jóvenes? Sí, definitivamente el impacto que tiene las sustancias, las drogas ilegales en este grupo poblacional tiene que ver mucho con las consecuencias a largo plazo. Estamos hablando de una población que todavía no ha desarrollado totalmente lo que es la parte del cerebro. Decimos que se alcanza la madurez cerebral a los 21 años y entonces el inicio del consumo, el uso de consumo por encima de esa edad trae consecuencias incluso permanentes que causan disfuncionalidad y que la verdad son muy negativas, no solamente para ellos, sino para toda la población y todo el país. Entonces, a medida que se empieza el consumo a edades más tempranas, que estas sustancias en el cerebro son peores y son más permanentes. Y es preocupante porque según los resultados de la encuesta, casi 1,000 estudiantes han probado droga por lo menos alguna vez en su vida. ¿A ti qué te vino por la mente cuando te entraste de esto? ¿Se está trabajando bien en las políticas públicas para prevenir y alertar sobre este problema o la verdad es que no se ha avanzado nada? Creo que nunca es suficiente lo que se tiene que hacer. En el tema de drogas ilegales particularmente, hay un dato que no está en la encuesta presente, porque hablamos de una encuesta en estudiantes. ¿Qué pasa con los chicos no escolarizados, que están todavía más expuestos al consumo de drogas, y los niños en situación de calle, que todavía tienen una exposición adicional, o personas en conflicto con la ley, adolescentes en conflicto con la ley? Entonces, si le sumamos esos datos a la encuesta en estudiantes, todavía nos preocuparíamos un poco más. Adicionalmente, creo que hemos fallado como adultos al cuidar a los menores en que las drogas no lleguen a ellos y que los jóvenes también nos acerquen a las drogas.
no hemos sabido transmitir mensajes de prevención, no hemos concientizado a los adultos que tenemos que proteger a nuestra infancia y a nuestros jóvenes. Hay un tema adicional, ¿qué tanto se relaciona el consumo de drogas ilegales con accidentes de tránsito, con abandono escolar, con consecuencias que no necesariamente tienen que ver con sino con la experimentación o lo llamado que le llaman experimentación o abuso de drogas? Hay muchas consecuencias en esas etapas del consumo que son tan o más graves como la propia adicción. Muy bien. Lourdes, ustedes, por ejemplo, en Centros de Integración Juvenil, ¿qué recomendación le dan a los padres de familia que nos están viendo ahora en casa, por ejemplo, o los que están aquí, que son padres de familia? ¿Qué recomendaciones dan ustedes como especialistas para precisamente tener bien vigilados a nuestros hijos? Pero también hay que tomar en cuenta que a veces los hijos no se dejan vigilar, ¿no? Hay varias Porque es normal, es una condición humana normal a veces, ¿no? A veces cuando uno es joven, hasta lo prohibido es más divertido. Claro. Hay muchas cuestiones, sería muy largo poder explayarnos aquí para poder explicar, pero sí quisiera yo llamar la atención sobre una circunstancia en especial que marcó la encuesta de la cual estamos hablando el día de hoy, y es que los jóvenes reportan que un familiar cercano consume alguna sustancia. Es decir, a veces pensamos que el problema del consumo de drogas está allá afuera, en la comunidad o en las escuelas, pero también lo tenemos a veces muy cerca de casa. Reportaban en esta encuesta que muchas veces es el papá, la mamá, algún hermano y también en muchas condiciones un amigo muy cercano. ¿Qué porcentaje? No lo recuerdo yo ahorita, la cifra quizás la cifra concreta no la tengo yo a la mano, pero el doctor a lo mejor nos puede auxiliar. En el caso, bueno, entre papá y hermano, papá, hermanos y mamá andan entre el 2 y el 5%, y en el caso del mejor amigo es del 18% aproximadamente de los que están consumiendo sustancia. O sea, sin duda hay un consumo bajo dentro de la familia, pero lo hay es importante. Ajá. De hecho, en los estudios que hemos hecho se muestra cómo este consumo potencia el que el adolescente vaya a consumir sustancias. Y sin duda me parece que el mensaje que debemos de dar a las familias es mucha comunicación y monitoreo, ¿no? Creo que son de los elementos más importantes en ese contexto. ¿Lourdes? Sí, creo que, una es la cuestión de la supervisión, la cuestión del ejemplo, la cuestión de que no se vea como normal el consumo de drogas, porque nos hemos estado acostumbrando como sociedad a visualizarlo como algo que así sucede, así es, y creo que tendríamos que estar llamando la atención respecto a lo que comentaba la doctora hace un momento. Muy bien, una circunstancia que hace daño especialmente al cerebro de los más jóvenes. Diana, perdón. Sí, pues este punto que toca la doctora es muy importante en la cuestión de la percepción del riesgo del consumo. Nosotros pudimos ver en la encuesta cómo esta percepción del riesgo de consumir alguna sustancia disminuyó, y esto repercute en el aumento del consumo en los estudiantes, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresando vamos a preguntarle a los jóvenes a ver qué opinan sobre esto. nomealcanza.org. Los medicamentos que receta un doctor también son drogas y pueden ser mal utilizados. La encuesta nacional de consumo de drogas en estudiantes revela que la prevalencia en cuanto al uso de esas sustancias de prescripción médica es de 5.8%, 5.1% en hombres y 6.5% en mujeres. Entre alumnos de secundaria, el porcentaje es de 4.7%. A nivel bachillerato, la cifra se eleva 7.5%. Las ciudades por arriba del porcentaje nacional son Guadalajara con 9 de cada 100 estudiantes, Ciudad del Carmen con 8, Ciudad Juárez con el 7.6% y Ecatepec con el 7.5%. Bueno, seguimos aquí en Fondo para que no caigas. Recuerde que usted también participa. Muchísimas gracias por todo de las redes sociales, a través del Twitter, de Facebook, del correo. Cada opinión, cada comentario para nosotros
es muy importante y sobre todo atenderlo y que usted esté contento. Vamos a preguntarle a los jóvenes. A ver, ¿tú cuántos años tienes? 17. 17 y vas En prepa 5. en prepa 5. ¿Y cómo te ha ido en la prepa? ¿Bien? ¿Bien? ¿Tú has probado las drogas? No. ¿Alguna vez te han preguntado si has probado drogas? No. ¿No? ¿Alguien te ha ofrecido? No, tampoco. ¿Tampoco? ¿Conoces gente, amigos, Sí. que las consumen? Sí. ¿Qué tipo de drogas? Marihuana y alcohol, podría ser una. Ajá. Tabaco. ¿Marihuana? ¿Inhalables? No. Oye, ¿y tú por qué no las has probado? ¿Porque no te ha llamado la atención? ¿Porque tienes mucha información de que esto hace daño? ¿Porque tus papás tienen muy buena comunicación contigo? ¿Qué ha pasado en tu caso? Creo que no me llaman la atención. Y ¿Por qué no te llama la atención? pues mis papás han tenido buena comunicación y sobre todo eso. O sea, tú has hablado de drogas con tus papás, de todo esto. ¿Ellos te han advertido, te han dicho? ¿Qué es lo que te dicen? Pues directamente yo no es como que hable con ellos sobre las drogas, ellos hablan conmigo de, pues, sabes que hay esto y no está bien, y entonces, pues... ¿Y cuando te hablan tú te sientes a gusto en escuchar o sientes alguna, ya papá, ya cállate? Bah, ¿no? Pégate a el veces, pues... A veces sí es como de, ya sé, ¿no? De que no tengo que probar drogas o no es bueno para mí, pero no, siento normal. Muy bien. ¿Y tú? No, tampoco he probado drogas. ¿No? ¿Te? Sí. ¿Amigos? ¿Sí? ¿Y ellos por qué habrán empezado, no sabes? ¿No te han platicado? Pues la mayoría es en la secundaria, entonces como que yo creo que es por influencia de los demás, Ajá. de los demás. Y ya, pues por probar cosas nuevas, yo digo. ¿A ti nunca te han ofrecido? No. ¿Nunca? Mm-mm. ¿Y han fumado frente de ti? No, tampoco. ¿Y el alcohol? Pues sí. ¿Ese sí? ¿Ese sí lo has probado? Sí. ¿Sí? Sí, pues sí. ¿Cuándo? A veces en fiestas, muy. ¿En fiestas? Ujú. Muy bien. ¿Y tú? Bueno, pues yo tampoco he probado ninguna droga. Tengo conocidos que consumen drogas. ¿Y cuando los ves fumar o cuando los ves consumir, qué les dices? Pues generalmente al principio pues sí me molesto. En ocasiones son personas que quiero, pero de repente toman un comportamiento agresivo, entonces prefiero alejarme y pues no estar ahí. ¿Y ellos se molestan cuando te alejas? No, comprenden que pues yo no... ¿Y eso, por ejemplo, se lo comentas a tus papás? Pues sí, o sea, mis papás creo que también igual tenemos una buena comunicación, pero pues ellos pues confían en mí y saben que no, que aunque tenga personas cercanas no voy a consumir drogas. Muy bien. ¿No? Sí, mucho. Qué bueno. ¿Nunca te has sentido mal por decir no? No. Muy bien. A ver, tú, allá, ¿has consumido alguna vez drogas? No. ¿No? No. ¿Por qué? Bueno, pues antes que nada, pues sí yo creo que influye en la conciencia que yo en mi caso, bueno, no he tenido buena comunicación también con mis padres, sé los daños que esto ocasiona. Pues más que nada, pues es la confianza que tanto ellos me tienen a mí, y de cierta forma yo sí he pensado alguna vez en eso cuando pues sí me han ofrecido. O sea, a ti sí te han ofrecido. Sí. Y tú has dicho no, la Y yo he verdad, dicho que no no. tengo ganas. Sí. ¿Y te has quedado con las ganas en alguna ocasión? Pues en alguna ocasión más me quedé pensando. ¿Qué pensabas? No, pues ¿qué hubiera sido si hubiera dicho que sí? A lo mejor me hubiera gustado, cosas así, pero pues más que nada sí lo pienso, lo razono mucho,
sobre que si te están dando la información que te hacen daño es por algo. Entonces, pues ya de cierta forma me sirve más pensar que me pudo haber hecho daño a que me hubiera gustado. ¿Y tú crees que tienes la suficiente información para saber que las drogas hacen daño? ¿O sientes que falta mucho más información? Yo siento que nunca es tarde, bueno, nunca es suficiente información la que se le da a una persona por el hecho de que, bueno, van sacando al paso de los años diferentes tipos de cosas, pero sin embargo lo que yo pienso es que sí es importante la prevención y el hecho de que una persona te diga que no se debe de consumir, bueno, uno como adolescente pues sí algunas veces se revela y a lo mejor preguntas por qué, entonces sí también es importante que te informen por qué, para que tú no lo hagas, para que de alguna forma estés prevenido y estés consciente de que al decir que sí a una persona que te ofrece drogas, bueno, pues ya ¿Y qué tipo de droga te ofrecieron a ti? En alguna ocasión cigarros, tabaco, una ocasión me enseñaron unas como bolitas o no sé qué eran de marihuana. Ajá. Y pues sí, obviamente ya sé que eso es como un paso más elevado de drogas. ¿Y te dio miedo cuando te ofrecieron? No porque eran conocidos. Lo que sí me sorprendió que ellos los ocuparan. ¿Y lo sigues viendo? Sí. ¿Y qué les dices? Pues ya no hablamos respecto a eso, o sea, ya fue una parte en la que les dije que no y de cierta forma que pues no era lo mío y no, ya no me lo volvieron a ofrecer. ¿Te atacan de fresa y de...? No, tampoco. ¿No? No. Muy bien, bueno, pues después de escuchar a los jóvenes, a ver, Eva, ¿qué opinas? Sí, precisamente uno de los que debe existir es el crear la motivación de el preguntar, asesorarse una vez que mi hijo, por consumo experimental, por casualidad, está en un ambiente donde le ofrecen. Yo como madre, yo como familia, ¿qué hago? Porque no necesita sale el problema, o que el joven dentro de lo turbulento de la adolescencia tome sus propias decisiones. Hoy por hoy contamos con estructuras muy bien delimitadas en cada etapa de lo que es el consumo y de lo que es el riesgo. Por ejemplo, Montefénix brinda oportunidades a la hora de asesoría. Hay que trabajar en romper el estigma de que si voy a un sitio en adicciones es porque el estigma hay un adicto. No, hay que trabajar más de que puedes ir solo a asesorarte, a preguntar qué hago, cómo manejo y desde ahí comenzar el trabajo de prevención. Y por ejemplo, esto es muy interesante, ¿qué les dicen a las papás o a los mismos jóvenes que acuden por primera vez programas y que no son ni adictos? Trabajamos en el consumo experimental, ese que aumenta, que de alguna manera es inevitable que esté. Ellos van a probar, van a querer tratar nuevas experiencias, van a estar buscando nuevos estímulos, y ahí es donde la presencia de una asesoría, donde ¿qué hago? Caer en pánico es ¿qué haríamos nosotros en ese caso? Lo primero es un estudio de las circunstancias del joven, medir lo que es factores de riesgo, factores de protección y bueno, por supuesto, estimular y fortalecer lo que serían los factores de protección para él. Pero a lo que me refiero, crear la idea, se puede preguntar, está bien, es más bien mucho más saludable, esperable y beneficioso que una madre, si consigue algo que realmente le asusta, pregunte, se asesore, vea con gente que realmente sabe del tema, ¿qué hago? Es que luego también los papás a veces no sabemos cómo exacto, reaccionar, ¿no? Exacto. Y luego de condenar, bueno, primero nos sacamos durísimo de onda y pánico. Después, sí, porque no sabemos qué hacer. Y después no sabemos con quién acudir y después el famoso estigma, es cierto. Tampoco quiero que los vecinos se enteren de que voy a centros de integración juvenil o voy a Montefénix o voy a Oceánica o voy a una institución del gobierno de la ciudad o del Estado de México. Vaya, es complicado. Y yo creo que ahí es donde está ¿Y ustedes crean esa confianza? Sí, de hecho, no solo confianza, sino apertura. Tenemos la oportunidad a través de la clínica ambulatoria
asesoría. O sea, no necesitas estar enfermo para simplemente no sé qué hacer. La mochila, cómo lo trabajamos. Y algo que es muy grave, que es la madre inmediatamente decide y salta, hace que el joven vamos a una corrección que no va para su momento. El joven está experimentando, podemos canalizar esa energía, ese ímpetu, esa pasión, podemos inclusive sacarle mucho provecho a eso en el sentido de la persuasión del daño y a través de él mismo, de la orientación, de cómo manejamos ese consumo experimental. Yo pienso que es bien importante. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes y con más jóvenes. Esto es Fondo para que no caigas. Seguimos en Fondo para que no caigas. Recuerde que está el correo electrónico, el Twitter, el Facebook, ahí están las direcciones para que usted se ponga en contacto con nosotros. Vamos a seguir escuchando a los jóvenes. Estamos hablando de esta encuesta que se hizo sobre el consumo de drogas ilícitas en estudiantes. Y aquí hay muchos estudiantes, vamos a ver qué dicen. ¿Tú quieres decir algo? Adelante. Hola. Bueno, principalmente yo quiero apoyar un punto que mencionó la doctora acerca de que muchos jóvenes probamos alguna droga por curiosidad, por saber, por experimentar, por saber qué se siente, y pues es muy cierto. O sea, yo creo que muchos hemos probado el alcohol para experimentar, pero a pesar de eso, pues yo tengo muy buena comunicación con mis papás y no sé si salgo, me dicen no vayas a tomar y pues les hago caso. Pero pues, o sea, sí lo he probado para experimentar, pero pues hasta ahí. Y dime una cosa, ¿en tu familia hay alguien que tome mucho alcohol? ¿O que tenga el problema? No. Muy bien. No, para nada. ¿En tabaco? No, tampoco. ¿Tampoco? No, tampoco. ¿Alguna droga más fuerte? No, tampoco. ¿Tampoco? ¿Tú también quieres decir algo? Bueno, lo que pasa es de que también, bueno, es la comunicación de los papás. En caso, ellos son así de, Astrid, tú tomas tus decisiones y ten mucho cuidado con pues todo lo que pasa, que tus amigos no te influyan y todo eso. Entonces pues es más decisión mía que... Pero a ver, cuando te dicen eso tus papás, ten mucho cuidado con las drogas, que tus amigos no influyan. ¿Tú qué piensas cuando te dicen que tus amigos no influyan sobre ti? Pues como que yo debo de tomar mis propias decisiones y no mi amiguito está tomando o así, pues yo hacer lo mismo, ¿no? Que yo ¿Y te llevas muy bien con tus papás? Sí. Muy bien. ¿Nunca has tenido así choques así de que hoy no te soporto y prefiero a mis amigos? Bueno, a veces. ¿Eh? Lo bueno es que acuerdas con ellos, pero ¿a quién le tienes más confianza? ¿A tus amigas o a tus papás? Para platicar cosas, ¿no? O de que ya tengo novio, o que hoy probé esto. No, bueno, es a las dos. Porque mamá siempre me ha apoyado así, o bueno, tengo mucha confianza con ella, entonces pues ¿Y no con pasa tu papá? nada. Y con mi papá también es... Qué bueno. Sí, Y con los amigos, pues también. pues también. Bueno. ¿Y tú? Bueno, yo nunca he probado ninguna droga, pero pues sí tengo varios conocidos que la han probado. Y no la he probado porque simplemente no me llama la atención y porque pues... ¿Nunca te ha llamado la atención? Nunca. Sí me han ofrecido en la secundaria y pues sí me saqué de onda porque pues estaba muy chiquita. Iba en primera vez. Fue algo nuevo para mí y pues... ¿Quién te lo ofreció, un amigo? No, o sea, yo estaba ahí y llegó un chavo y me la ofreció. ¿Un desconocido? Un desconocido. ¿Más grande? Sí, tenía como unos 25 años. Ah, ¿de verdad? ¿Y tú Sí. en primero de secundaria? Sí. ¿Y qué hiciste? Pues le dije que no y pues me aparté de ese lugar donde ¿Y estaba. te asustaste? Sí, pues estaba muy chiquita. ¿Y le dijiste a tus papás? Sí, llegué a mi casa y les comenté y pues me dijeron que tuviera mucho cuidado con ese tipo de personas. ¿Y a tus maestros? No. ¿No les dijiste? No. ¿Por? Pues no sé, solo pensé que sería bueno decírselo a mí. ¿A tus amigas? No, tampoco. Tampoco les dijiste. ¿Y luego te quedaste pensando en ese momento mucho tiempo? Sí, bueno, pensé en porque a jóvenes tan
tan chicos, ajá. ¿Y sabes si esa persona de 25 años también le ofreció droga a otras personas y ellos aceptaron? No sé. Bueno, muy bien. Vamos a ver el expediente sobre el consumo de drogas en estudiantes, aquí en Fondo para que no caigas. Caso grabado en Ecuador. Estudiantes que se fueron de pinta y se drogan con cocaína en el transporte público. Son historias reales que también pueden estar ocurriendo ahora mismo, muy cerca de nosotros. En nuestro país, a finales de enero del 2016, se dieron a conocer los resultados de la más reciente encuesta nacional de consumo de drogas en estudiantes. Las cifras son alarmantes. Se estima que casi 1.800.000 alumnos de secundaria y bachillerato han probado las drogas. Y 152.000 estudiantes de quinto y sexto año de primaria también han probado alguna droga. De acuerdo con la Comisión Nacional contra las Adicciones, de esta forma se comprueba que la edad de inicio en el consumo de sustancias ha bajado hasta los 10 años de edad. Así lo explicó el comisionado Manuel Mondragón. ¿Cuántos estudiantes han probado cualquier droga? Me refiero menores de edad, todos. 1.798.000 estudiantes en México. 1.700.000. Solo de quinto y sexto de primaria, niños han probado drogas 152.181. La encuesta fue realizada por el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, en coordinación con la CONADIC y con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública. Se aplicó en todo el país. Se seleccionaron de forma aleatoria centros educativos de nivel básico y de bachillerato. Se entrevistó a más de 160.000 estudiantes a partir de quinto año de primaria. Según la encuesta, de cada 10 usuarios, 7 son experimentales, lo que significa que probaron sustancias veces. La adicción sigue siendo más frecuente en los hombres, pero por cada 7 hombres hay 6 mujeres que consumen drogas, y la sustancia de mayor uso es la misma que algunos pretenden regular, la marihuana. En la presentación de la encuesta nacional de consumo de drogas en estudiantes, María Elena Medina Mora, directora general del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, explicó otra de las consecuencias del consumo de drogas entre los alumnos. Pues que vamos a tener niños compitiendo con otros niños que no consumen, con menores habilidades y aprendizaje, porque ¿dónde les está afectando el consumo? Pues en la memoria reciente, en el aprendizaje. Días después, durante el primer foro del debate sobre el uso de la marihuana, María Elena Medina Mora reiteró que mientras más joven sea la persona, será mayor el daño al cerebro por el consumo de marihuana y otras drogas. Agregó que la facilidad de acceso a esas sustancias aumenta el riesgo de que los menores se vuelvan dependientes de ellas. Otro tema preocupante. Dijo que en los estados donde los jóvenes tienen menor percepción de riesgo es donde hay mayor consumo. Por eso hizo un llamado a las autoridades de salud a mantener las políticas de prevención hacia los estudiantes. La encuesta sobre el consumo de drogas revela que el 17.2% de los alumnos de secundaria y bachillerato han consumido alguna vez alguna droga. 2/3 partes de quienes consumen drogas fuman marihuana. La prevalencia del consumo de marihuana es del 10.6% de los estudiantes, 6.1% en la secundaria y 18.1% en bachillerato. En segundo lugar se encuentran los inhalables, con el 5.8%, y el tercero, la cocaína, con el 3.3%. El consumo alguna vez de cualquier droga en estudiantes de primaria es de 3.3%, 4.7% en el caso de los hombres y 1.7% en el caso de las mujeres. El uso de la marihuana tiene una prevalencia de 2.3%, 3.4% en los hombres y 1.1% en las mujeres. En segundo lugar se encuentran los inhalables con el 1.8%. Cabe destacar que el consumo en escuelas que se encuentran en poblaciones urbanas y rurales es similar, 3.2% en comunidades urbanas y 3.5% en rurales. No queremos más imágenes de estudiantes que han dejado los libros, los juegos, la diversión, el deporte, la recreación, el entretenimiento, y lo han cambiado por algo que los afectará para siempre y que cambiará su vida. No queremos noticias como esta que reflejan una realidad que se extiende por el mundo y que es transmitida
lugar. Agentes de varias unidades policiales de Babahoyo, con la ayuda de un can especializado en la detección de droga, ingresaron a todas las aulas y registraron las mochilas de cada uno de los estudiantes de los planteles educativos donde existen antecedentes de tenencia de droga. Así lo explica el rector del colegio Olga Vega Santana, ubicado en Barrio Lindo. Compraban la manzana no para consumirla, sino para producir un olor especial con la marihuana. Y en realidad de ahí para adelante optamos por tener un mayor control. En este colegio las autoridades trabajarán de cerca con un estudiante y su familia, pues se le encontró 3 sobres de papel que contenía marihuana y en otro pupitre una pipa. No se puede detener a ningún estudiante detenido, para eso está la autoridad competente. En México también hay escuelas con casos muy serios de alumnos que consumen diversas sustancias. Los números que ofrece la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes son muy claros y crudos. Las drogas están afectando a miles de niños y adolescentes. Quienes defienden la idea de regular el consumo de la marihuana para acabar con el podrían dedicarse mejor a planear campañas de prevención y atención dirigidas a niños y jóvenes que de otra forma serán mañana las nuevas víctimas de las drogas. El negocio del narcotráfico se acabará el día que no haya gente interesada o que no necesite consumir esas sustancias. Bueno, pues ahí están las cifras y después de escuchar todo esto, doctor, también Edgar, doctora, vaya, todos aquí, ¿qué les queda? ¿Qué les queda en la cabeza? A ver, adelante, doctor. Pues bueno, sí, los datos son bastante complicados. De hecho, hay un dato que de repente siento que no se ha tomado muy en cuenta de la encuesta y es el hecho de que el consumo de inhalables, estudios que estamos haciendo en la Ciudad de México, está prácticamente parejo entre hombres y las mujeres. Incluso en los estudios como es una droga de preferencia más para las mujeres que incluso ¿por qué? ¿A qué la se marihuana. debe eso? Hay varios estudios, ¿no? O sea, se está metiendo mucho, por ejemplo, todo esto que está pasando en San Hipólito, en la parte de Reforma, en la iglesia, hay un consumo libre. En la mañana teníamos una junta por el centro histórico y en el centro histórico comienzas a ver cada vez una tendencia más de que pasa la gente menor o adulta consumiendo la mona. Exactamente, ¿no? Y además ¿Pero qué pasa en San Hipólito? Bueno, ahí hay una reunión y hay un grupo importante de usuarios de inhalables. ¿En dónde? ¿Adentro? Alrededor de la iglesia. Alrededor. Y bueno, esto se manifiesta más el día cada 29 de mes y el día de San Hipólito se nota más, ¿no? Pero sí hay una tendencia muy fuerte en el caso de los inhalables. 28 de cada mes, ¿no? Ah, ok. Entonces, eso creo que es un dato que debemos de tomar en cuenta, sobre todo en las políticas de prevención. Y también quisiera llamar la atención sobre algunos de los aspectos que mencionaron los muchachos. En primera instancia, o sea, una felicitación al joven que le ofrecieron la sustancia de ácido alcohol o a la señorita también que le ofrecieron cuando se acercaron, porque muchos de los trabajos que se hacen preventivos justamente van dirigidos a desarrollar, negarse ante ese tipo de cosas, ¿no? De resistencia ante el mundo a tratar de consumir sustancias y es de las cosas que se ha demostrado que más con otro bloque de actividades de desarrollo de habilidades, ¿no? Y la parte también de la comunicación con la familia, ya mencionaban, también es súper importante. Hay programas muy importantes, por ejemplo, ahorita las UNMCAPA, que hay más de 322 en el país, tienen un programa de parentalidad positiva y creo que la gente debería acercarse aquí mismo en el municipio, tienen un excelente UNMCAPA. Sí, ya lo hemos visitado. Y hay un nuevo centro, ¿no? Desarrollado justamente, y que la intención también es muy importante esto de acercarse, como se mencionaba, a que la gente pida información. Tienen muy buenos programas de tutoría tanto para los papás como para los estudiantes, y es muy sencillo. De hecho, hay un número de CONADIC, en el momento en que indica lo podemos decir. A ver, es el 01800 911 2000, y la gente puede llamar y decir cuál es su UNMCAPA. 01800 911 2000, y la gente puede sin ningún problema llamar. Es una llamada totalmente gratuita y le dicen dónde está más cercana a su UNMCAPA y recibir información preventiva importante. Se tiene incluso, o sea, lo que vemos en términos de servicios, se tiene la capacidad todavía
Hay mucha gente que está en el problema y por alguna razón decide no acercarse. Los resultados de las encuestas en hogares nos señalan que de la gente que necesita tratamiento, nada más 1 de cada 5 es la que va a ¿1 de cada 5 es la que acude a un tratamiento? 5. Así es. ¿Y el resto? El resto o decide porque no tiene un problema o funcionar solo, o porque en el momento en que la gente no tiene información de dónde. Para regresar después de la pausa, ¿en qué momento sabemos que tenemos el problema? Volvemos. Estás viendo Fondo para que no caigas. Nació en 1935 en Montevideo. Tuvo un pasado guerrillero, fue agricultor, luego fue elegido diputado, después senador y fue presidente de la República de Uruguay de marzo de 2010 a marzo de 2015. Es José Alberto Mujica. Cobró notoriedad internacional a su llegada a la presidencia uruguaya por sus ideas, por su forma de vida y por la manera de conducirse al gobernar. Un hombre carismático, sencillo. La residencia presidencial y su estilo de vida humilde quedó de manifiesto en su vehículo, ese escarabajo modelo 1987 en el que siempre se trasladaba. La mayor parte de su sueldo la ha destinado a proyectos de ayuda contra la pobreza. Viví muchos años en soledad en el calabozo. Hubo noches que cuando me ponían un colchón estaba contento. Y repensé todo. Y la felicidad, si no la llevas adentro y no la tienes con poco, no la tienes con nada. Y vivo en un mundo que multiplica la riqueza y que todo el mundo quiere tener más y que parece que para ser más feliz tengo que tener mucho más y comprar mucho más. Y yo no me voy a pelear con el mundo. Y tengo amigos que les gusta tener casas ampulosas y todo, y los quiero en pila y todo, y a nadie le reprocho nada. Ahora que no me toquen la mía. Un mandatario admirado, reconocido en su país y más allá de sus fronteras. Analistas internacionales lo calificaron como el hombre que cambió la forma de hacer política. Fue denominado también como el presidente más pobre del mundo. Alguna vez dijo que es necesario seguir reglas claras, que no son de izquierda ni de derecha. En otra ocasión, se definió como un general pacifista, algo así como un león herbívoro. En una entrevista con la BBC de Londres, explicó que no tiene religión, pero es casi panteísta y admira la naturaleza. Otra de sus frases más recordadas es: me estoy poniendo viejo y no sé si me estoy arrimando a Dios o no, pero aún no sé creer. Recientemente se reunió en La Habana, Cuba, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en medio del proceso de paz que busca acabar con medio siglo de conflicto armado en la nación colombiana. Cierto día, en un homenaje que recibió Pepe Mujica, dijo esto que conmovió a muchos. Lo que tiene sentido es pensar, porque hay mucha gente joven, y si sos joven tienes que saber esto: la vida se te escapa y se te va minuto a minuto, y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Y es cierto, hay que luchar por la vida, por vivirla y no comprarla en ningún supermercado. Sin embargo, durante su mandato se legalizó el uso de la marihuana en Uruguay. Y ahora, en días recientes, opinó sobre este debate que se lleva a cabo en México sobre el consumo de esa droga. Pepe Mujica dijo que se debe legalizar. Explicó que los países están perdiendo la guerra contra el narcotráfico y hay que robarle el mercado a esas mafias que hacen cosas terribles. Advirtió que es inevitable legalizar las drogas.
ya que estamos llegando tarde a la rehabilitación de las juventudes que se drogan porque se encuentran perseguidas y clandestinas. Es lamentable lo que le tengo que decir. Soy contrario a toda adicción, pero la adicción existe. Y tapándolo, no la resolvemos. Tapándolo lo que hacemos, creamos las condiciones para un negocio monopólico para los que tienen coraje y no tienen escrúpulos. Y como es un negocio monopólico, es atroz. Y esa tasa de ganancia sirve para corrompernos la policía, corrompernos la represión, corrompernos todo. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo que usa el narcotráfico? Si tú eres agente policial, te ofrece plata o te amenaza la mujer. Y los cuerpos policiales no están hechos por héroes. De vez en cuando hay algún héroe. Están hechos por seres mortales. Los aparatos represivos no resisten esa presión, en general. De ahí los fracasos represivos. ¿Por qué es posible todo eso? Por la tasa de ganancia feroz que tienen. El mercado. La mejor manera es robarles el mercado. ¿Y quién tiene que hacer el mercado? ¿Quién tiene que manejar el Estado? Preferimos al Pepe Mujica que alienta a los jóvenes a vivir, porque pronto, al que pide que no vayan a comprar una vida al supermercado, y no al que siga existiendo otro mercado, el de las drogas. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vive. Después de haber nacido puedes dar un contenido, o no. O puedes enajenar tu vida, que te la compre el mercado. Gilberto Romero Niño, Fondo para que no caigas. Bueno, pues ahí está. Debatible lo que... Además, yo creo que uno de los... En el fondo, está a favor de la drogadicción. No se droguen. Sí, sin duda, la pregunta no es el qué, sino el cómo. Yo sostengo que no es que haya poca información de drogas, hay mucha información, pero mucha de esa es muy equivocada. Hay tomadores que no tienen la información correcta para tomar decisiones. Durante los últimos años se ha debatido mucho el tema de la marihuana, y al tiempo que se está debatiendo el tema de la marihuana, con muchas personas que salen diciendo que la marihuana casi es benéfica, al mismo tiempo se ha ido incrementando el consumo de marihuana, porque ha bajado la... Hoy los jóvenes piensan que el cigarro de marihuana es ecológico, es menos vegetariano, menos dañino, cuando en realidad los que tenemos trabajo con pacientes sabemos de las graves consecuencias que... Ahora, me quedé reflexionando en lo que tú decías hace rato. ¿Qué debe hacer el padre de familia ante un eventual consumo? Uno es no callar silencio. Hay que hablarlo con el hijo, pero sobre todo llevarlo a un especialista. Hay centros de integración Pero ¿estás juvenil. de acuerdo que el chavo no va a querer ir con el especialista? Porque nunca va a aceptar que tiene el problema. El papá sí puede ir, y a través del cambio de conducta del papá o de la madre, el cambio de conducta en el hijo. Tú sugieres que primero vaya y a ver qué puede hacer. Bien. Por supuesto, están en el desconocimiento, y lo que pasa es que pasan años cada vez más problemático y donde las consecuencias son cada vez más graves. Me cuesta mucho trabajo en la literatura hablar de consumo experimentativo y de uso lúdico, porque el experimento es el joven. A ver cómo te va en el consumo, no tú te vuelves tu propio experimento de probar una droga. No es consumo de riesgo cuando hablamos de drogas ilegales. Lo mejor es no consumirlas. Muy bien. Sí, por favor, Lourdes. Nos habíamos quedado con la pregunta de ¿cuándo se convierte realmente en un problema? ¿En qué momento que tengo el problema o el problema? Yo creo que ahí los jóvenes que nos estuvieron antecediendo decían una cuestión muy importante. Hay que tener comunicación con nuestros hijos, hay que escuchar en dónde están, qué están haciendo.
qué inquietudes tienen y tratar de apoyarlos. Hablábamos de poner límites, de la importancia de ser muy claros y coherentes respecto a nuestros hijos y cómo los tratamos con respecto a nuestro propio consumo como adultos. Muy bien. Y asumir, bueno, a mí, al igual que una cuestión en la encuesta, se observa también que el consumo en mujeres está igualando en muchas de las sustancias al consumo en hombres, que antes era muy diferente. Tiene graves repercusiones porque el cuerpo de las mujeres es diferente por muchas razones, por la proporción de líquido, de agua y de grasas, por los metabolitos que tenemos, o las enzimas que tenemos en nuestro organismo para metabolizar ¿Nos hace más las daño sustancias. en las mujeres que en los hombres? Algunas sustancias y tardan más tiempo en metabolizarse, por ejemplo, en el caso del alcohol. Entonces son más dañinas y eso creo que es algo que tenemos que resaltar desde la prevención. Diana, tenemos 30 segunditos. Ok, yo nada más no quería dejar de lado el papel importante del docente y de los mismos estudiantes al momento de que se dan cuenta del consumo. En ocasiones los papás no son los que se dan cuenta del consumo, sino el docente o los mismos estudiantes. ¿Verdad? El maestro también juega un papel fundamental. Sí, y cómo canalizar esfuerzos de prevención hacia los alumnos desde una postura de profesor. Muy bien. Sí, por favor, Eva, tenemos 30 segunditos. Bueno, la información es sumamente importante, la pérdida del miedo, del preguntar qué hago en estos casos, se mantiene la comunicación en la familia, el apoyo de la familia. Yo pienso que esos son puntos súper importantes que hay que mantener trabajando en eso. Muy bien, pues yo los invito a que nos acompañen para la próxima semana porque también vamos a hablar del consumo en estudiantes, pero ahora nada más de tabaco y alcohol. Pues nos vemos la próxima semana, ¿va? Y yo los espero la próxima semana aquí en Fondo para que no caigas. Gracias por su participación. Hasta la próxima.